Que Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Cuántos están contentos? Todos. Dios es bueno con nosotros, amén. Dice la Escritura que su misericordia es para siempre. Y eso es suficiente para estar agradecidos. Dice el apóstol Pablo también, sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Entonces, sea la condición en que nos encontramos, somos de Dios. Amén. Y eso es totalmente maravilloso, saber que no dependemos de las circunstancias de este mundo, dependemos totalmente de Dios y pues somos de Él. Donde Él quiera que estemos, ahí vamos a estar. Amén. Y en esa fe hay que vivir día a día. El día de hoy vamos a escuchar, vamos a aprender del amor de Dios. Muchas veces escuchamos hablar del amor de Dios, pero muy pocas veces comprendemos. Y en cierta manera no podemos en su totalidad comprender el amor de Dios, porque somos limitados. Tenemos una mente pequeña, ahora sí que como comúnmente se dice, una mente débil, la cual si Dios mostrara todo su amor en su totalidad, pues nos tronaría, ¿no? No alcanzaríamos a entender. Y el nombre del título se llama Amor Incondicional. La gracia basta. Cuando las personas escuchan esta palabra, amor incondicional, ¿qué es lo que piensan? Primeramente, obviamente pensamos cuando escuchamos amor incondicional es un amor que no pone condición para amar. Pero cuando vamos y nos transportamos al cristianismo, hay personas que dicen el amor de Dios no es incondicional. Y es un error decir que el amor de Dios es incondicional. Yo podría hacer una pregunta y se las he hecho. ¿Qué hicieron entonces para recibir el amor de Dios? ¿Qué hicimos para recibir el amor de Dios? No hay respuesta. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para que Dios me amara? Entonces sí es incondicional. No puso una condición para amarnos. Y no vamos a encontrar en la Escritura, en ningún lado que dice Dios, hagan esto para que yo los ame. No hay. Pero sí hay hombres que enseñan. Y vamos a ver qué dice la palabra mejor. Porque eso es lo más importante. ¿Qué dice la Escritura? Dios ama al mundo sin condición. Ninguna persona ha hecho algo para ganar su amor. Él muestra ese tipo de amor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y Él muestra su amor para todas las personas las cuales Él ha creado. Y muchas veces en este tema se pone polémico porque no han entendido o no se ha comprendido realmente que el amor no implica necesariamente salvación. Dios amó a todo el mundo, pero solamente son salvos los que creen. Entonces, al hacer una revoltura y revolver amor con salvación es donde está el error. Pero este día con la Escritura vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que los discípulos, gente que vivieron con Jesús, no lo expresa. Y para empezar vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. El amor incondicional de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Creo que hasta este momento voy siendo claro, y si no, con gusto lo repito. ¿Por qué el amor de Dios es incondicional? Porque para amarnos Dios no puso una condición.
Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dice versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Padre, vamos a ti en oración en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, tú hables a nuestras vidas. Sabemos que no podemos, Señor, hacer nada para ganar tu amor. Tú nos amaste y lo demostraste, como vemos aquí, enviando a tu Hijo. En eso consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste a nosotros y enviaste a Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender y hablar con otros de este amor que tú tienes por ellos. Ayúdanos, Señor, en este día. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Sé luz en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo aquí el apóstol Juan, un discípulo que él se autonombra el discípulo amado. Vemos en todo el evangelio de Juan, cuando se hace referencia a él mismo, en la escritura dice el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Porque en realidad Jesús lo amaba más que a todos? No, porque él se sentía amado. Porque él sabía el amor que Dios había dado para él. Dice los versículos que acabamos de leer: amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una afirmación, creo que clara, no hay duda en entender esto. Dios es amor. Y el que vive en amor debe de vivir en amor. Y lo que sigue explicando es muy claro en la escritura. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? En que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por Él. Eso creo que está más que claro. Dios mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. ¿Habíamos hecho algo nosotros para merecer ese amor de Dios? ¿Puso Dios una condición y dijo: yo te voy a amar si haces esto? No lo hay. Él mostró ese amor. Nosotros como seres humanos somos los que ponemos reglas. Y ponemos y hablamos de nuestra forma de pensar. Le preguntaron a un hombre reconocido, que si ustedes googlean y ponen ¿es bíblico decir Dios ama a todo el mundo?, va a salir él automáticamente. Y les voy a decir lo que él dice en este video. Él divide el amor de Dios en tres: amor complaciente, amor benevolente y amor bondadoso. Y voy a citar textualmente sus palabras. Cuando escucho a predicadores decir Dios ama a todos incondicionalmente, quiero gritar y decir: espera un minuto. Entonces, ¿por qué nos llama a arrepentirnos? ¿Por qué nos llama a venir a la cruz?
¿Por qué nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y no es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él ha puesto una condición absoluta en la cual Él requiere. Él no solo invita a la gente a venir a su Hijo, Él ordena a todos en todas partes a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Esas son las palabras textuales que dice este hombre, el cual dice que Dios no ama incondicionalmente, porque si no, no nos llamaría a arrepentirnos. Veámoslo de otra manera. ¿Por qué nos llama el Señor a arrepentirnos? Porque nos ama. ¿Por qué nos llama a venir a la cruz? Porque nos ama. Qué absurdo es decir, el amor de Dios no es incondicional, porque nos está llamando a arrepentirnos. Al contrario, el llamado de Dios por su amor es arrepentirnos, porque Él muestra su amor sin ninguna condición, y porque nos ama sin ninguna condición. Él quiere que nosotros seamos salvos, y para ser salvos, ¿qué se necesita? Arrepentirse. Para ser salvos sí hay condición. Para el amor de Dios no lo hay. Para que Dios nos ame a nosotros no hubo una condición. Sí hay condición para que nosotros seamos salvos. Y esa condición, ¿cuál es? Creer y arrepentirnos. Pero cuando escuchamos, no, y es un hombre que mucha gente lo sigue, mucha gente cree esta mentira que él dijo, pero la Biblia no dice eso, no enseña eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Que nosotros somos amados por Dios sin ninguna condición. Para ser salvos, sí hay una condición. Y vamos a ir a Tito capítulo 3, versículo 4 en delante. Y no es que yo esté en contra de esto, pero debemos enfocarnos qué dice la palabra de Dios. Porque por eso mucha gente no quiere venir a Jesús, porque dice, no, es que yo tengo que hacer algo para merecer el amor de Dios. ¿Y qué podemos hacer para merecer su amor? Nada. Isaías lo dice claramente, y más adelante lo voy a mencionar, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por muy buena persona que tú seas, para que Dios te ame, ¿de qué sirve? De nada. Dice Tito capítulo 3 versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. ¿Por quién? Por Jesús, porque envió a Jesús. Así se mostró el amor de Dios, y no es necesario que lo busquen porque se lo saben. Juan 3:16, claramente Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Lo amó. No dice amó a los que creyeron, ¿verdad que no? Amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para el amor de Dios, para recibir el amor de Dios, no hay una condición. Para ser salvo, sí. Por eso precisamente el tema es amor incondicional. La gracia basta, porque aún para la salvación, ¿qué hicimos? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es la salvación por gracia más lo que tú hagas. No es, eres salvo porque la gracia más tus buenas obras para ser salvo. Es la gracia, nada más. Y aquí dice que Dios nos salvó, obviamente enviando a su Hijo, eso lo sabemos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación. Hay algo que nosotros
Y me refiero a acciones para merecer la salvación o para obtener la salvación. Pero si hay algo que debemos hacer, obviamente, pero no tiene que ver con ganarse la salvación. ¿Y saben qué es? Creer. Juan 3:16, lo repito, a todo aquel que cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. Sigamos más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor ¿con quién? Con los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo como aún pecadores, el amor de Dios se mostró dando a su Hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por nosotros. No hay una condición para recibir el amor de Dios. No hay una condición para ser amados por Dios. Mas sí hay una condición para obtener la salvación. Y muchas veces se confunde esto. Si el llamado de Dios y el llamado de Jesús y el llamado de los apóstoles fue a el arrepentimiento, ¿por qué creen? Por el amor de Dios. Porque Dios ama. Y porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando nosotros también, que vivimos en ese amor de Dios, porque Dios es amor, y si nosotros vivimos en amor, Dios vive en nosotros, podemos transmitir ese amor a las personas a nuestro alrededor. Pero ¿qué es necesario? Que nosotros reconozcamos que no somos gente o no somos personas quien nos hemos ganado el amor de Dios. Ese es el error. Creer que nosotros nos hemos ganado el amor de Dios. ¿Y quién ha hecho algo para ganárselo? Piensa. ¿Tú eres digno de que Dios te ame? ¿Yo soy digno de que Dios me ame? Dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso dice la Escritura. Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, todo lo bueno que tú hayas podido hacer, es como trapo de inmundicia. ¿Qué hicimos para que Dios nos amara? ¿Saben por qué nos ama? Porque Él es amor. Él no nos está poniendo una condición para amarnos, mas sí hay una condición para ser salvos. Por eso cuando yo he mencionado, ven a Jesús. Ven a Jesús. Te decía precisamente a un amigo hace unos meses, te invito a que escuches la palabra de Dios. Me dice, espérame, deja primero me pongo bien, me arreglo mi vida. Ahora sí que, pues ya, soy bueno y ya voy. Le dije, no es así. No es así. Porque por muy bueno que tú consideres ser, para Dios, es como trapo de inmundicia. Es como pensar, ya que me cure, voy a ir con el doctor. Ya que me sienta bien, voy a ir con el doctor para que me recete la medicina. ¿Sirve de algo eso? ¿Quién va al doctor?
El enfermo. ¿Quién debe de venir a Jesús? El pecador. Esa es la verdad y ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Que podemos venir tal cual somos, porque nadie puede limpiarse por sí solo y decir, Dios, ya estoy limpio, ahora sí ya estoy ante tu presencia. Nadie puede limpiarse si no es por la sangre de Jesús. Si Él no nos limpia de todo pecado, ¿cómo nos vamos a limpiar? Pero cuando decimos el amor de Dios es condicional, decimos, no te acerques a Dios. Si yo le digo a alguien que anda en pecado, es que Dios te ama, pero tienes que dejar tu pecado. Si oye bonito y pareciera que es verdad, pero Dios lo ama. Y por ese amor lo llama a que se arrepienta. ¿Para qué? Para que al arrepentirse y creer en Jesús tenga vida eterna. Pero no significa que Dios no lo ame porque anda en pecado. Esa es la gran diferencia. Y es lo que debemos entender como hijos de Dios, que Dios ama. Porque si no estaríamos mintiendo o llamando mentiroso a Jesús también. Porque Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Y no se refiere al mundo como solamente los salvados, como muchos creen. Solamente aquellos que creen son a los que Dios ama. No, al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tomamos las palabras, ¿es que murió Jesús solamente? ¿O ama Jesús solamente a los creyentes? Porque dice aquí en este versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que rehúsa o el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando uno dice que Dios, que Cristo te ama, te estamos diciendo que no lo quiere dejar igual. El amor de Dios es tan grande que vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Nuestra cabeza es muy finita como para contener todo su amor y expresar todo su amor. Pero Él quiere que todos sean salvos. ¿Y eso es por qué? Porque les ama. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque les ama. Porque hay amor en Él. Nosotros somos salvos porque Él mostró su amor para con nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. El amor siempre va a estar unido a la demostración. Y hablando del amor de Dios, lo demostró dando a su Hijo. Muchas personas pueden decir, entonces dices que Dios ama a todos, entonces pueden hacer como precisamente Él lo expresa, decir que Dios ama a todos. Fíjense lo que este hombre decía: si Dios ama a todo el mundo, entonces pueden hacer lo que quieran y creer lo que se les antoje. Si nosotros decimos eso, según esta persona, que el amor de Dios es incondicional, estamos diciéndole que pueden hacer lo que quieran y creer lo que se les antoje. No estamos diciendo eso. Porque precisamente una cosa es el amor y otra cosa es la salvación. Cuando entendemos estas dos cosas, que la salvación y el amor de Dios, aunque van juntos, porque no puede haber salvación sin el amor, pero debemos comprender que para el amor no hay condición, para la salvación sí hay algo que nos condiciona, y eso es el creer. Además,
¿Acaso no la gente hace lo que quiere? ¿Y cree lo que quiere? Pero eso no los va a llevar a la salvación. Pero eso no les quita el amor de Dios. Dios no quita su amor. Dios ha mostrado ya ese amor. Pero todo tiene su tiempo. Más adelante vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 4. Vemos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Y cuando nosotros entendamos ese amor de Dios, podemos dar ese amor a otras personas. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Creo que está muy claro, ¿no? Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida. No dijo, ya que estén vivos, ahora sí, los voy a amar. No, aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Él mostró ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es grande, es rico en misericordia y tiene un gran amor. Y aquí lo dice, por su gran amor con que nos amó. Y sí, Pablo ya había creído en Jesús. Pero no solamente se está refiriendo a Él, sino a todos aquellos que en este mundo han recibido al Señor. Y el amor de Dios no es exclusivo de nosotros que hemos creído, es para todo el mundo. Porque de tal manera, y vamos a repetirlo, y lo saben, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Otro versículo, aquí mismo Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y no es algo que nosotros nos hayamos ganado, es un regalo de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que tú hayas hecho, aún que obtuviste la salvación. No es por lo que yo haya hecho, es que haya obtenido la salvación. Pero sí hay algo en lo cual, al escuchar nosotros el mensaje de amor, debemos hacer. ¿Y qué es? Creer. Y cuando menciono no debemos hacer algo, me refiero a acciones. Algo que tú digas, voy a empezar a hacer lo bueno. Voy a empezar a amar. Voy a empezar a darle a los pobres. Voy a empezar a hacer acciones buenas para que Dios me salve. A esas obras es lo que no podemos hacer nada para ganarlo. Pero hay algo que es interior y que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es? Creer. No por obras de justicia, veíamos en Efesios, que hayamos hecho, sino por su amor, por su gracia. Somos salvos por esa gracia y por medio de la fe. ¿Qué es fe? Confianza y creer en Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ya que hemos nacido de nuevo, ya que hemos sido salvos por medio de la fe gratuitamente, ahora sí, dice aquí más adelante, somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. No porque son necesarias para ser salvos, sino porque somos salvos, andamos en esas obras buenas. Cuando uno ha creído en Jesús, tiene vida nueva. Y obviamente tiene que mostrarse esa vida nueva. ¿Y cómo se va a mostrar? Con las obras nuevas, obras buenas que Dios ya había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Romanos capítulo 3, versículo 23, claramente nos dice y nos afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios mostró ese amor dando a su Hijo, dando al justo por los injustos. ¿Qué debemos hacer ahora entonces? Andar en esas buenas obras que Dios preparó. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos corrige. ¿Y saben por qué? Porque nos ama. ¿Por qué está llamando el Señor al arrepentimiento a la gente? Porque los ama. Antes de ser creyente en Jesús está el llamado por amor, y después está la corrección por amor, porque Dios corrige a todo aquel que recibe por hijo, pero también en ese amor llama a aquellos que todavía no le conocen. ¿Dios ha puesto una condición para su amor? No hay una condición para ser amados por Dios, pero sí hay una condición para ser salvos. Y no nos confundamos con las dos cosas. Dios mostró su amor y dio a Jesús, pero solamente los que creen en Jesús tienen vida eterna. ¿Sí me explico hasta aquí? Solamente aquellos que han creído en Jesús tienen vida eterna. Los que rehúsan creer en el Hijo de Dios no verán la vida. Ya han sido condenados. Por eso nosotros debemos decirle a las personas: Dios te ama. Dios te ama. Por eso te está hablando. Por eso te está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios te ama. Por eso te está llamando a que te reconcilies con Él. Dios te ama. Por eso no quiere que tú te pierdas. ¿Y cómo demostró Dios que me ama? ¿O cómo demuestra Dios que me ama? Dio a su Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero cuando nosotros ponemos límite al amor de Dios, sentimos que nosotros somos los que decimos: a este sí va a amar Dios y a este no. En lugar de ser parte de que la gente se acerque al Señor, nosotros mismos les ponemos el obstáculo. Pero no debe ser así. Se menciona mucho el amor de Dios, y precisamente en esta expresión, el amor benevolente de Dios, que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, hace salir el sol. Y es verdad, pero en eso Dios no muestra su amor. ¿En qué mostró su amor? En que dio a su Hijo. O sea, eso es algo que Él estableció desde cuando fundó el mundo. Y después del diluvio dijo: no va a haber día que no salga el sol. No va a haber día que no haya las estaciones del año. Es algo que Dios ya estableció.
Pero Dios mostró su amor no en que hace llover, no en que hace salir su sol. Él es bueno y por eso lo hace, y por eso sale el sol. Pero en eso no demuestra su amor. ¿En qué lo demuestra? En que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En eso está demostrado el amor de Dios. Otros dicen, es que el amor complaciente de Dios, cuando Jesús sale del agua después de haber sido bautizado, y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí es de donde se agarran para decir, es que es un amor complaciente. No habla de un amor complaciente. Dios no lo amaba complaciente, al contrario, Jesús complacía a su Padre. Esa es la diferencia. No dijo, este es mi Hijo a quien lo amo complacientemente. No dice así la Escritura. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien me complace. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Queremos complacer a Dios? Seámosle obedientes. Esa es la diferencia. Si oye bonito, filosóficamente, teológicamente parece que dicen la verdad, pero ¿qué dice la Escritura? Y debemos ir a la Escritura y leer detenidamente lo que la Escritura dice, no lo que un hombre dice, y no demos por sentado lo que alguien diga. No den por sentado ni aún esto que yo digo. Ustedes tienen sus Biblias, léanla, escudriñen y vean que el amor de Dios ya fue manifestado sin poner ni una condición. Dios no dice, te voy a amar si haces esto. Sí hay una forma, y es la otra confusión de nosotros demostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Y cuál es? Guardando los mandamientos. Eso dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si guardan mis mandamientos los voy a amar, ¿verdad que no? Por eso hay que leer lo que dice la Escritura, no lo que alguien dice. Es que sí, es que hay que amar a Dios, hay que obedecer a Dios para que nos ame. Queremos complacer a Dios, hay que obedecerlo. Queremos que Dios nos vea con agrado, hay que ser obedientes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Fueron desobedientes? ¿Le fueron agradables a Dios? No. En la obediencia está el complacer a Dios. De todas maneras, Él nos ama. Pongo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros tenemos hijos o tenemos gente bajo nuestro cargo, para aquellos que dicen, ya ves, estás hablando de que un padre hacia un hijo. No, de un jefe a un subordinado. Cuando obedece todas las reglas que se le llaman o que se le ponen a hacer, ¿cómo se siente el jefe o cómo se siente el padre? Complacido. ¿A poco no? Se complacen que se hayan llevado a cabo sus órdenes. Tú tienes un trabajador y le dices, ¿sabes qué? Este día quiero que hagas esto, esto y esto y esto. Cuando llegas por la tarde, termina la jornada y tú ves que se hizo tal cual lo dejaste, ¿cómo te sientes? Complacido. Un padre se complace cuando le obedecen. El amor de Dios es para todos, pero la salvación solamente para los que creen. Y solamente la gracia basta. La gracia. En realidad, nosotros solamente recibimos el amor y recibimos la salvación. Recibimos el amor de Dios y recibimos la salvación cuando creemos. Dios ya mostró su amor. Dios ya nos ha dado de su amor. Y vamos a regresar a 1 de Juan, donde iniciamos.
podemos concluir que todos son amados por Dios, pero solamente aquellos que han creído reciben la salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. No dice Dios es amoroso, ¿verdad que no? Es Dios es amor. Él es amor. Versículo 9, subráyenlo en su Biblia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Más claro no se puede. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios lo mostró. Murió por nosotros y murió por todos aquellos que hasta este momento no han creído en Él. Pero ya está mostrado ese amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hicimos para recibir ese amor? Nada. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Muchas personas dicen, es que yo amo a Dios, por eso Él me ama. Él nos amó primero. Y Él lo mostró. Nosotros solamente le amamos a Él, y Juan también lo dice más adelante, en el capítulo 5. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Solamente nosotros estamos como regresándole de lo mismo que Él nos dio. Pero nosotros no hicimos nada. No es que nosotros ni siquiera hayamos amado a Dios. Él nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay ninguna condición para el amor de Dios, pero sí hay una condición para ser salvos. Y esto es creer. Y para creer va de la mano del arrepentirse. Dios quiere y Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Él ya ha establecido un día en el cual va a juzgar el mundo con justicia. ¿Por quién? Por Jesús. Por ese amor demostrado en la cruz. Dios ama a todo el mundo y quiere que todos sean salvos. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar. Y es lo que debemos decir. No lo que diga un hombre, sino lo que dice la Escritura. No lo que dicen por ahí los estudiosos, lo que dice la Escritura. Y no debemos dejarnos desviar por quien sea. El apóstol Pablo, aún incluyéndose él, dice: si viene un ángel de Dios o aún nosotros y predica un evangelio diferente al que han escuchado, que sea maldito, sea anatema. Qué importante saber que no porque lo dijo cierta persona tiene que ser una verdad. Es verdad si lo dice en la Biblia. Y yo les invito a que lean la Escritura y la lean de tal manera que claramente, con punto y coma, les aclaren lo que quieren saber. Porque la interpretación que muchas personas le dan a las Escrituras es donde caen en el error.
Y es necesario saber que el amor de Dios ya fue manifestado, ya fue mostrado sin condición alguna, porque nosotros no amamos a Dios, por eso Él nos amó. No es que nosotros hayamos hecho algo bueno para que Él nos haya amado. No, al contrario, todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad. Y las mejores obras que nosotros hayamos hecho son como trapos de inmundicia. Pero Él nos quiso amar y lo demostró enviando a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente por su gracia podemos obtener esto, por su favor, no por algo que hagamos nosotros. Por gracia somos salvos. Claramente dice la Escritura eso. Dios te ama. Y Dios ama a este mundo y no quiere que se pierda. Sencillo. ¿Por qué habla de arrepentirse? Porque los ama. ¿Por qué los habla de volver a Él? Porque los ama. El amor de Dios es manifestado en eso. Y nosotros debemos hablar de su amor. Personas dirán, no, es que hablar del amor de Dios es decir que hagan lo que quieran, como escuchamos. No se trata de eso. Pero ¿saben cuál es el problema mayor de un hombre, de una mujer en este mundo? Desde que nacen o desde que nacemos, todos buscamos ser amados. Un niño desde que nace busca el ser amado. Vamos creciendo y hacemos cosas para que nos amen, para ser bien vistos, para recibir el amor de los que están a nuestro alrededor. Esa es nuestra forma humana de pensar. Por eso, cuando decimos, es que Dios no te ama, como muchos así predican, es que Dios no te ama. ¿Qué dice la gente? Yo quiero amor. Y el amor es, Dios es amor. Y el amor proviene de Dios, el verdadero amor. Y ese verdadero amor nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios, su gran amor, su misericordia, nos lleva a reconciliarnos con Él, nos lleva a buscarlo. Por último, termino con la historia, con la parábola del hijo pródigo. Y pudiera hacer esta pregunta: ¿por qué creen que regresó el hijo? ¿Por las cosas o por el amor de su padre? Él sabía que su padre lo iba a recibir, porque él sabía que le iba a pedir perdón. Él había reconocido que había fallado. Y lo primero que dijo es: voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Había reconocido que ni siquiera ya era digno de ser su hijo. Pero la Escritura dice, y lo pueden ver en Lucas, el padre fue movido a misericordia. Lo vio y lo abrazó. ¿Acaso Dios no nos ha abrazado a nosotros? Pero muchas veces somos medios envidiosos. Queremos ser los únicos. Y no, Dios ama a todos. Dios ama aún aquel que no quiere nada con Él. Dios lo ama. Y le va a dar tiempo para que se arrepienta. Si al final Él no quiere recibir ese amor y creer en Él, no se va a perder por falta de amor. Se va a perder por no haber creído. Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Escritura. El que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que no cree, ya es condenado. No dice, al que no ama a Dios se condena, ¿verdad que no? El que no cree. Por eso, creamos la palabra. Y yo te invito a que si tú aún no has venido al Señor de corazón,
no has nacido de nuevo y no le has dicho, Señor, perdona mis pecados, este es un buen día. No solamente es escuchar y saber que el amor de Dios es grande, es también creer en Él, creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Vienen fechas en las cuales todo el mundo se acuerda, se conmemora su muerte. Y Él murió por cada uno de nosotros y murió mostrando el amor de Dios para cada persona. Así que, amigos, hermanos, Dios nos ama. Creamos en Él para tener la vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. De tal manera amaste a este mundo que diste a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en Él y sabemos que el amor de Dios ha sido también derramado en nosotros por ese Espíritu Santo que nos ha dado. Te pido, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, que en este momento, Señor, al escuchar esto puedan sentir también tu amor, sentir que tú les amas, que tú estás ahí y no quieres que se pierdan. Por eso los llamas al arrepentimiento, porque tú les amas, que tú les llamas a volver a ti, arrepentidos, porque tú les amas. No hay una condición para tu amor, más sí para ser salvos. Ayúdanos a hablar esto con aquellas personas que no te conocen, Señor. Dios te ama. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere salvarte. Él ya mostró su amor dando a Jesús. Y gracias, Señor, te damos por ese amor. Gracias, Señor, porque no merecíamos tu amor. Y aunque hubiéramos sido buenas personas, no hubiéramos hecho nada malo, aún nuestras justicias son como trapo de inmundicia para ti. Pero es por tu gran amor que nos salvaste. Y estamos agradecidos por eso. En el nombre de Jesús, te pido por aquellas personas que verán este video también, que tú toques sus vidas y que te conozcan, que vengan a ti, no a una religión, sino a ti, porque tú eres amor, y en ese amor has provisto el escape de la condenación eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, entonces eres salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Gracias, Señor. Amén.